Días, soy Mauricio Gómez, soy psiquiatra, soy psiquiatra del ámbito público, me desempeño eh, actualmente en el Hospital San Luis de Huite, del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Durante muchos años trabajé en el Hospital Psiquiátrico El Peral, de hecho fui director de ese lugar durante 12 años, pero desde el año 2010 que ya me desempeño más bien en el ámbito de la salud mental comunitaria, y también he trabajado, durante 4 años fui jefe de salud mental del Ministerio de Salud, y actualmente también cumplo funciones de profesional asesor del Departamento de Salud Mental del Ministerio. He trabajado en contextos también de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, como consultor temporal en países en ámbitos de desinstitucionalización y reforma de la atención psiquiátrica en varios países, ¿ya? Y un tema que me fascina, este ámbito de los derechos humanos. También hice una formación en la India, un diplomado internacional de legislación, salud mental y derechos humanos. Por lo tanto, es un tema que me gusta mucho y que creo que es muy importante que todas las personas que trabajamos en estos ámbitos lo desarrollemos. Así que de eso va a tratar esta clase que vamos a ver hoy día. Muchas gracias y aquí empezamos. Hoy día vamos a realizar la cápsula sobre derechos humanos en los contextos de las políticas públicas y la salud mental. Para ello vamos a proceder a- a ver una presentación que hemos preparado para esto. Y en el contexto de que ustedes ya se hizo una primera capacitación sobre los derechos humanos en términos amplios, espero que se vea bien esta presentación. En primer lugar, tenemos, para recordar, y probablemente esto lo conversaron ya en la sesión anterior, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos con fecha de 1948. Esto es algo un avance de la humanidad que se materializó después de la Segunda Guerra Mundial y en virtud de las atrocidades ocurridas en ese conflicto mundial. Y ustedes pueden ver al lado eh, algunos, algunos párrafos, algunos textos de esta declaración que tienen que ver con cosas bastante cotidianas de la vida de las personas. Ya la libertad, no ser sometido a malos tratos, a la maternidad, a la educación, la libertad de pensamiento y el derecho a ser parte de la vida cultural de la comunidad, de las artes y evidentemente a participar. En, en el marco de los derechos humanos, ustedes saben que existen distintas convenciones. Ya está, en primer lugar, lo que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos, que está compuesta por la Declaración Universal de Derechos Humanos que ya mencionábamos, y los pactos internacionales de derechos sociales, económicos y culturales, y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. Esos son pactos o convenios, declaraciones muy posteriores, son del año 66, de 1966, y tienen mucho que ver con la realidad política del mundo posguerra, en el sentido de que en el ámbito de la Guerra Fría, eh, distintas polaridades de esta división que había en el orden mundial. Unos priorizaban más los derechos civiles y políticos y otros los derechos sociales, ¿ya? Y se generó esos dos pactos. Y es interesante cómo hoy día esas cosas siguen en tensión, pero la Carta Internacional de Derechos Humanos tiene estos tres componentes y son obligatorios para todos los países del mundo. En el ámbito de las convenciones más específicas,
podemos mencionar que están ahí, yo las puse con negrita, destacada, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que a mi parecer son las convenciones que hoy día están impactando más fuertemente en el ámbito de la salud mental. ¿Ya? Indudablemente que la Convención de la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, y sobre la discriminación racial y otros pactos también son súper importantes en términos de salud mental. Pero hoy día este de los derechos de las personas con discapacidad y de la tortura y tratos crueles e inhumanos han adquirido especial relevancia. Eh, el de los derechos de las personas con discapacidad es la primera convención del siglo actual, del siglo XXI, eh, y pone el foco en algunas cosas que afectaban mucho a las personas con discapacidad. Y yo diría que principalmente a las personas con discapacidad psíquica o intelectual. Las otras formas de discapacidad han tenido avances mucho más rápidos a nivel mundial. Y hoy día, por ejemplo, nadie cuestiona la capacidad legal de una persona que tiene una discapacidad sensorial o física, pero se sigue cuestionando fuertemente la capacidad legal de las personas con discapacidad psíquica o intelectual. Y esta convención, yo diría que el principal cambio que genera, que es un cambio de paradigma, es el tema del derecho a la igualdad ante la ley, ¿ya? Y la capacidad legal, que plantea la convención de que las personas conservan este derecho, y además el derecho a su ejercicio, ¿ya? Esto es tan relevante que en la práctica significa que los países tienen que avanzar hacia el fin de las prácticas, por ejemplo, de interdicción, ¿ya? Cosa que afecta y obliga a modificar los códigos civiles de los países, y en Chile eso todavía no ocurrió, ¿ya? Eh, y esto se hace por la vía de lo que se llama un fin a la actuación de la sustitución en el ejercicio de los derechos a una forma de apoyo al ejercicio de los derechos. Otros elementos que están en la convención son que las personas están asegurado que vivan sin discriminación. En Chile tenemos una ley sobre discriminación reciente. El derecho a la libertad y seguridad de las personas, y eso tiene mucha relación con las prácticas de institucionalización. El derecho a la vida independiente y estar incluido en la comunidad, y eso tiene que ver con las obligaciones del Estado para la inclusión social. El derecho a la salud, a la habilitación y la rehabilitación, eso impacta fuertemente sobre las formas en que se entrega la salud a las personas con discapacidad psíquico-intelectual y su integración a la salud general, no solo a la salud específica de la psiquiatría, por ejemplo. El tema del consentimiento informado para el tratamiento, este es un aspecto central que ha sido históricamente vulnerado. Las personas con problemas de salud mental en general han sido obligadas a tratarse y no han participado en los procesos de consentimiento que ya son están muy instalados de hace décadas en el ámbito de la salud general. Las personas tienen derecho a vivir libres de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Vamos a hablar un poquito más de eso en relación a la Convención de la Tortura. Y están libres de explotación, violencia y abuso. Creo que incluso me falta aquí enumerar algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la integridad, creo que se está quedando fuera, y que tiene que ver también con el derecho a conservar la fertilidad, ¿ya? Que también ha sido una práctica muy frecuente en el ámbito de la salud mental, la esterilización de personas afectadas por problemas de salud mental, cuando han sido generalmente causantes de discapacidad y de deficiencia intelectual también, ¿ya? Entonces, estos son cambios que no instalan derechos nuevos, pero que los derechos que son humanos para todos también lo son para las personas con discapacidad psíquica o intelectual.
Eh, tenemos otro documento que es legalmente vinculante. Este título no lo había mencionado. Cuando un documento es vinculante significa que los estados han suscrito y se ven obligados a incorporarlo en su legislación. En el ámbito de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, esta es una convención que surge en el contexto de la Guerra Fría, que tiene mucho más años y que surge más bien para hacerse cargo de la tortura que ocurría en contextos más bien políticos, ¿ya? En los países habían regímenes dictatoriales, bueno, todavía los hay en muchas partes, y todavía en muchas partes se aplica la tortura como una forma de castigo o de obtener información o de obtener algo a cambio, ¿ya? Y son cosas que ocurren muchas veces en el ámbito de la represión política. Pero los organismos de monitoreo y los relatores, especialmente de este pacto de convención, empezaron a observar que también existían tratos crueles, inhumanos y degradantes, que no siempre adquieren el carácter de tortura, porque generalmente no se hacen para obtener algo del otro, pero sí adquieren carácter de tratos crueles, inhumanos y degradantes eh, en ámbitos distintos a los cuales se formuló esta convención. Entonces, hay como ámbitos, por ejemplo, en la salud y especialmente en la salud mental. Los servicios psiquiátricos se han transformado en un lugar especial de observación de esta convención, ¿ya? Por ejemplo, por las condiciones en que ocurren las hospitalizaciones o las internaciones, por la posibilidad de que existan tratamientos no consentidos, con especial foco, por ejemplo, en la terapia electroconvulsiva, en los tratamientos irreversibles, en la esterilización forzada, en la institucionalización y privación de libertad, en los procesos de aislamiento y contención que son tan frecuentes en el ámbito de la salud y más aún en el ámbito de la salud mental y la psiquiatría. Entonces, se empieza a generar un cambio de foco de esta convención hacia ámbitos distintos a los originales por los cuales se había creado esta convención. Y esta convención genera un acuerdo internacional de formular mecanismos de prevención de la tortura, ¿ya? Y que es un compromiso de los estados y que tiene principalmente tres focos de observación. Los lugares de detención ya legales, las cárceles, las policías, y ahí están, uno podría decir, el foco más original de esta convención, pero también empieza a observar las instituciones de protección de menores, personas menores de edad, ¿ya? De niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Léase en Chile nuestro Sename, ¿ya? Que sabemos las graves vulneraciones que ahí han ocurrido y que aún no están por completo resueltas. Y el tercer lugar de observación de los mecanismos de prevención de la tortura son los servicios psiquiátricos, ¿ya? En Chile existe el Comité de Prevención de la Tortura, se creó hace pocos años y está bajo el alero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Pero tiene un funcionamiento relativamente autónomo respecto del INDH. Los mecanismos de prevención de la tortura no tienen una función fiscalizadora, tienen una función de hacer seguimiento, informar y recomendar a los estados. Se ha planteado como una función más bien pedagógica, educativa hacia los estados, eh, pero tiene el importante rol de visibilizar, informar, y obviamente que según esos informes se pueden generar otro tipo de acciones contra el Estado que probablemente no lo haga el mecanismo propio, sino que, por ejemplo, una defensoría, un ombudsman
o el propio, en el caso de Chile, un organismo como el INDH, que tienen poder de denuncia, ¿ya? Entonces, es interesante cómo la Convención contra la Tortura se ha ido haciendo muy relevante en el ámbito de la salud mental. Hay otros estándares en el sistema de derechos humanos que no son vinculantes, pero que han significado avances civilizatorios en este ámbito. Por ejemplo, los principios de Naciones Unidas para la protección de personas con enfermedad mental, los principios EM que se han llamado, que son del año 91, creo es el primer texto, aunque no fue vinculante, pero sí es un texto que fue firmado por los países asumiendo un compromiso de irlo implementando y que plantea el derecho a la medicación, al consentimiento para tratamiento, a revisión de las admisiones, al acceso a la información médica, a sistemas de reclamo, a los cuidados de salud mental en la comunidad. Sin embargo, estos principios se consideran por muchos que están superados por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque es muy explícito en reconocer que pueden haber tratamientos no consentidos, que puede persistir la institucionalización, etcétera, ¿ya? Eh, Considera también la representación legal sustitutiva, no cuestiona la interdicción. Entonces hay aspectos que se consideran superados respecto de la Convención de Discapacidad. Hay otros estándares y otros documentos que no son vinculantes, como las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que es amplio para todas las discapacidades, y también tiene aspectos importantes como los derechos a los cuidados en salud, el derecho a la rehabilitación y servicios de apoyo, a la educación, al empleo, a la vida familiar, el derecho a la participación. Por último, quería mencionar un estándar que se llama un estándar técnico, que es la Declaración de Caracas, que es del año 90, que fue una declaración que surge en el contexto de la Conferencia de Caracas, que fue una conferencia de la Organización Panamericana de la Salud, en que participan todos los países de la región de las Américas y el Caribe, y que convocó a los ministerios de salud y a sus organismos técnicos de salud mental. Participaron también algunos legisladores de países y algunos jueces de países, y que se reunieron a analizar el contexto de la salud mental en las Américas, y que sacan una declaración que es muy importante, que todos lo deberíamos conocer, que plantea como el inicio del proceso de reforma psiquiátrica en la región de las Américas. La superación de los hospitales psiquiátricos, de los manicomios, la integración de la salud mental a la salud general, el respeto a los derechos de las personas, la integración en la sociedad, etcétera. Ya es una declaración que, teniendo un bajo estándar técnico en el ámbito de los documentos de derechos humanos, ha adquirido en los años una visibilidad y una importancia por la utilización que ha tenido este documento en muchos ámbitos, y que finalmente es un estandarte, una bandera muy importante de la salud mental. La salud mental y los derechos humanos tienen distintas formas de interactuar. Y voy a mencionar a continuación algunos patrones de vulneración de derechos humanos que se repiten a escala global. Ya aquí vamos a ver algunas cosas que no son exclusivas de Chile, pero sí ocurren, y ustedes van a poder identificar muchas de ellas, que ocurren también, pero son patrones de vulneración de derechos humanos que ocurren en distintos contextos y que ocurren en todo el mundo, y que yo creo que no hay ningún país que hoy día, incluso los más desarrollados, hayan superado por completo. Indudablemente que hay países que han tenido avances mucho más importantes que otros. Eh, los nexos entre los derechos humanos y la salud mental se dan en distintos ámbitos. Uno es que las políticas de salud mental impactan los derechos humanos. O sea, las políticas públicas, las leyes, los programas de salud mental pueden ser promotores de los derechos o pueden vulnerar los derechos, ¿ya?
Y eso, si uno analiza, por ejemplo, en distintos países, las legislaciones que tienen, uno se da cuenta de que hay países que aún conservan legislaciones muy anacrónicas y otros países que han avanzado y han promovido los derechos. Aquí en esta lámina ustedes pueden ver una línea del tiempo con distintos documentos. En el año 90 tenemos la Declaración de Caracas y la recuperación de la democracia, evento muy importante para nuestro país. El año 93, un primer Plan Nacional de Salud Mental, otro segundo, el 2000, el plan del 2017. Finalmente, en un gráfico circular tenemos el esquema de los contenidos de una ley de salud mental integral que hoy día y que se formuló en distintas etapas, pero que recién llega al Parlamento el año 2000, recientemente, digamos, pues se formuló el año 2023. Entonces tenemos una línea del tiempo con políticas, programas, con normativas y con cambios legales. Ahí podríamos haber mencionado también la ley 21.331, que la vamos a mencionar más adelante, que van eh, idealmente, y esperamos que así sea, generando un avance en la protección de los derechos humanos. Y esto es muy importante. Y la otra forma en que se relacionan los derechos humanos y la salud mental es cuando se violan los derechos humanos derechamente, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, bueno, tenemos una imagen de, de- del golpe cívico-militar de Chile el año 73, donde tenemos la imagen de militares quemando libros, por ejemplo, ¿ya? Una violación de derechos humanos flagrante. Sabemos que hubieron muchas otras formas y mucho más atroces de violación de los derechos humanos. Entonces están las formas extremas de violación de los derechos humanos que evidentemente impactan la salud mental de grandes grupos poblacionales y también de manera más brutal la de algunas personas que que han sido más directamente afectadas. Pero también hay otras formas de daño que son la violencia que genera, por ejemplo, la pobreza estructural, ¿ya? La pobreza estructural en los países genera también, obviamente, el desempleo o empleos de baja calidad, con pocos ingresos, el bajo acceso a la educación, la falta de alimentos, la falta de acceso a la vivienda, a la salud. Sabemos que la pobreza tiene un impacto multidimensional que afecta muchos aspectos de la vida eh, y que hay muchos países donde la pobreza es muy grande. Otros países eh, que parecen desarrollados y con buenos niveles socioeconómicos sabemos que esconden desigualdades muy grandes. Por ejemplo, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, tenemos que buscar en esos ámbitos que también ahí el Estado tiene una responsabilidad porque está vulnerando derechos de mucha gente por su estructura, por la manera en que desarrolla su vida social y económica. El tema del estigma y la discriminación también es una forma de violación de derechos humanos. La marginación, la desesperanza, la pérdida de dignidad y autoestima de las personas afectadas por problemas de salud mental, derivados de la estigma, de los prejuicios instalados en la sociedad y que, especialmente cuando el Estado no hace nada por revertir eso, ya no tiene políticas activas de modificar una conducta estigmatizadora instalada a nivel de la sociedad. Evidentemente que la restricción de derechos civiles, el derecho al sufragio, la participación, la libertad de expresión, que puede ocurrir en contextos masivos, por ejemplo, en regímenes dictatoriales, pero también puede ocurrir específicamente dirigido a ciertos colectivos, como son las personas con problemas de salud mental, en que están privadas muchas veces de la participación y el sufragio. Y eso se ha ido revirtiendo en Chile, pero hay muchas partes donde, bueno, una persona, por ejemplo, que tiene una interdicción, está civilmente muerta, digamos, no tiene derecho a nada, no puede comprar, no puede vender, no puede casarse, no puede votar, ¿ya? Por lo tanto, es una persona que, del punto de vista cívico, está muerta. Y por último, se dice que
y eso es evidente, que la promoción de los derechos humanos y de la salud mental son mutuamente reforzantes. Entonces, cuando protegemos la salud mental, favorecemos el ejercicio de los derechos humanos, y cuando protegemos los derechos humanos estamos garantizando que las personas tengan una buena salud mental. Finalmente, los derechos humanos se expresan, y eso lo pongo ahí en los determinantes sociales, ¿ya? Finalmente los derechos humanos se expresan en tener el acceso a la vivienda, el tener acceso a la libertad de circulación, de asociación, a tener ingresos para vestirse, para alimentarse, para tener una buena justicia, etcétera. O sea, finalmente los derechos humanos son determinantes sociales que se expresan y que protegen a las personas. Hay prejuicios que están asociados con la discapacidad mental. Cuando hablamos de discapacidad mental en Chile, generalmente lo englobamos lo que es de tipo de origen psíquico o de origen de discapacidad intelectual. Pero hay muchos prejuicios asociados respecto a las personas que tienen este tipo de discapacidad, que influencian las leyes y las políticas. Por ejemplo, se piensa, existe el prejuicio que las personas con discapacidad mental no son competentes para tomar decisiones. Por lo tanto, inmediatamente eso nos lleva a las figuras de la interdicción o de que no tomen decisiones en sus procesos de salud, en que no sean competentes para elegir un tratamiento o para aceptarlo o negarse a ello, ¿ya? También eso está directamente relacionado, que son peligrosas, cuando está comprobado de que la peligrosidad no es una característica de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual. ¿Ya? Indudablemente que sí, de repente a veces hay situaciones en que una persona con una discapacidad o una enfermedad mental puede cometer un delito, pero eso no es una característica de ella, ¿ya? Así como las personas que no tienen una enfermedad mental también pueden cometer un delito, pero no es una característica de quienes no tenemos una enfermedad mental grave, no ser peligrosas, porque la verdad es que los mayores crímenes, y tenemos la experiencia reciente en dictadura de que los mayores criminales y violadores de derechos humanos y que cometieron crímenes atroces no estaban con una enfermedad mental, estaban actuando en el contexto de una dictadura que les permitía hacer eso. Y hay un tercer prejuicio o mito que también hay que tener cuidado, como que la desinstitucionalización, por ejemplo, que las personas no vivan institucionalizadas, eh, resuelve muchas cosas de por sí, cuando sabemos que la desinstitucionalización no es solo que las personas salgan de una institución, sino que además requieren de muchas medidas afirmativas para su inclusión social efectiva. ¿Ya? Ahí hay mucho más responsabilidad de los estados, y no solo evitar que estén en un lugar, sino que también apoyar para que hagan una vida de inclusión social. Entonces, vamos a explorar algunas de las formas en que a nivel mundial se expresa la violación a los derechos humanos, porque cuando hablamos de violación a los derechos humanos es importante aterrizarla, aterrizar estas situaciones en lo concreto, en las cosas cotidianas de la vida. Los derechos humanos aterrizan tanto en su vulneración como en su protección y en su remedio, digamos, en cosas concretas. Por ejemplo, en el acceso a los cuidados. Sabemos que los cuidados de salud mental muchas veces no están disponibles, son inaccesibles, son costosos. Muchas veces hay muy baja prioridad de la salud mental, bajos presupuestos, hay falta de servicios, o los servicios están disponibles solo para una parte de la población, o no son accesibles en términos económicos o geográficos. En Chile sabemos, por ejemplo, en los 90, cuando iniciamos un proceso de transformación de los servicios de salud mental, los servicios de salud mental estaban congregados, estaban concentrados en unos pocos hospitales psiquiátricos, y la gran parte de la población estaba abandonada. O la cobertura. Sabemos, por ejemplo, que en Chile las ISAPRE históricamente restringieron la cobertura en salud mental, y uno recibía
una cobertura más o menos del 50% en relación a al resto de la salud, ¿ya? Entonces, todas estas formas de violación a los derechos van afectando especialmente a las personas que tienen problemas de salud mental más graves. Pero también en el contexto de los propios servicios de salud mental. Muchas veces, y los que somos más viejos, ya hemos tenido más años en el contexto de trabajar como funcionario en servicios de salud mental, conocimos lugares con horribles condiciones de vida, con edificios derruidos, sucios, insalubres, personas sin vestimenta. En muchos países, yo he conocido servicios psiquiátricos en muchos países de las Américas, lugares que no tienen agua limpia, agua potable, que la comida es muy insatisfactoria o que pasa mucho frío o mucho calor, eh, en donde he visto camarotes donde duerme la gente que realmente uno no sabe cómo se puede estar ahí, digamos, ¿ya? Ausencia total de la privacidad. Aquí hay una foto de los años 90 en el Hospital El Peral, todavía habían celdas en las que se llamaban las salas de seguridad para poner a los pacientes que eran considerados más peligrosos, ¿ya? El uso abusivo de aislamiento y contenciones, la violencia institucional, la violencia sexual también, violaciones, ambientes faltos de estimulación, ambientes con sobremedicación, o sea, todo un contexto que configura tratos inhumanos y degradantes. Por eso que la Convención contra la Tortura ha entrado en el mundo de la psiquiatría, porque esto es un fenómeno mundial, o a lo mejor podemos decir que en Chile se han ido superando muchas de estas cosas. Yo estoy seguro que no por completo, pero a nivel mundial hay muchos países, especialmente países pobres, donde este aún es el panorama, ¿ya? Entonces estamos mirando un contexto, en el ámbito de los derechos humanos, estamos mirando un contexto mundial que tiene expresiones locales en cada país. También en el contexto de los servicios no solo están los aspectos estructurales, sino que también los aspectos de procesos, que uno podría decir procedimentales. Cómo se admite y cómo se llega, cómo se producen los fenómenos de hospitalización, de admisión, y cómo se producen los procesos de tratamiento? ¿Cómo son los consentimientos para la admisión? ¿Cómo se hace una determinación independiente de la capacidad de la persona para definir si es capaz de consentir o no? ¿Cómo es que se expresan a veces las decisiones sustitutivas? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Ya? El tema de los procedimientos legales, la revisión independiente a la admisión y al tratamiento cuando estos son involuntarios. Aquí hay un tema que vamos a comentarlo porque eh, según la Convención de Discapacidad, todas las personas tienen derecho al consentimiento, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a a la Convención de Discapacidad, la admisión involuntaria, la hospitalización contra la voluntad de las personas o sin su voluntad debiera estar prohibida. Esa es la lectura más, más inmediata de la Convención. Eh, Desgraciadamente, esto tiene matices y yo, por al menos yo no conozco ningún país en el mundo que haya logrado superar por completo lo que después vamos a revisar como las coerción, ¿no? La coerción de distintas maneras en el ámbito de la salud mental. Está claro de que si lo vemos en el ámbito solo de la discapacidad es mucho más posible, digamos. Las personas no pueden ser sometidas a coerción en virtud de una discapacidad, ¿ya? Pero a veces, y es algo que en Chile sigue estando presente y que se ha ido regulando mejor, pero aún hay mucho espacio de ir reduciendo los procesos coercitivos a nivel mundial y hay una preocupación muy importante. Están los mecanismos de apelación, de que las personas tienen derecho a cuando se les, eh, se les impone una medida que puede ser coercitiva, tengan dónde apelar legalmente o dónde reclamar. ¿Ya? Son dos maneras similares, pero con distintos formatos legales, para reclamar sobre algo que no están de acuerdo y también el mecanismo de ser apoyado en estos procesos. Ya, por ejemplo, el derecho a una presentación legal, un abogado.
En el contexto de los servicios de salud mental, a mí me parece también que como nosotros como funcionarios, porque probablemente las personas que estén escuchando esta cápsula, somos todos, y yo también, funcionarios públicos. Y en tanto funcionarios públicos somos agentes del Estado. Y en tanto somos agentes del Estado, somos parte del Estado y por lo tanto somos eh, funcionarios y personas y ciudadanos que tenemos la posibilidad de estar participando de una violación de derechos. ¿Ya? Y a mí hay una cosa que siempre me ha sorprendido mucho y que me interpela también personalmente, en que nosotros hemos aceptado en el ámbito de la salud mental trabajar en contextos miserables, ¿ya? Donde el respeto por las personas se ve rutinariamente violentado. Nos ha costado incorporar los conceptos de autonomía de las personas, de las personas en sus propias decisiones en salud mental. El tema, por ejemplo, de la autonomía en salud, las decisiones de salud en el ámbito de la salud general, son procesos que ya llevan mucho tiempo. ¿Ya? El derecho al consentimiento. Hoy día nadie cuestiona que una persona que tiene un cáncer, por ejemplo, que probablemente va a fallecer, sé que no se trata, decida no tratarse y nadie lo puede obligar. ¿Ya? Sin embargo, en salud mental hemos tenido una conducta muy paternalista, de pensar que lo que nosotros decidimos está bien, y no, nos ha costado incorporar esos conceptos. Pero también hemos aceptado trabajar en contextos miserables. Yo les mostraba recién una foto en la década del 90, en el hospital donde yo trabajaba, y trabajé muchos años. Ya, de hecho, fui director de ese hospital mucho tiempo, pero que habían contextos donde habían personas enjauladas. Cuando llegamos ahí, habían jaulas. Indudablemente trabajamos para desarmar toda esa estructura y hacer un cambio institucional muy importante que ocurrió en ese hospital. Pero por mucho tiempo los equipos de salud, y todavía yo creo que cuestionan un poco muchas veces estos contextos, ¿ya? Y a veces incluso se cuestiona más cuando se producen los procesos de transformación. Y eso es algo que hay que revisar.